A ver, seguimos con otros problemas de energía y trabajo. Aquí tenemos el problema, dice, el mecanismo de disparo de una máquina de juego se compone de un lanzador con un muelle enrollado a su alrededor que propulsa una bolita de acero de 60 gramos de masa apoyada sobre la parte delantera del lanzador. Un jugador tira del lanzador haciéndolo retroceder 6 centímetros mediante la aplicación de una fuerza de 900 dinas y luego lo deja en libertad de repente para impulsar la bola. ¿Qué trabajo realiza el lanzador al comprimir el muelle que está casi horizontal? Bueno, la fuerza de 900 dinas son 9 newtons. El trabajo realizado es la fuerza aplicada por la distancia, ¿no? Nos dicen que se aplica una fuerza de 900 dinas durante todo el retroceso del lanzador, es decir, durante 6 centímetros. Entonces trabajamos F constante, la distancia sería 6 centímetros, 0,06. Entonces el trabajo nos da 0,54 joules. Y B, despreciando la masa del muelle y del lanzador, ¿con qué velocidad saldrá lanzada la bola? Bueno, ahí simplemente se aplica que toda la energía almacenada en el mecanismo del lanzador, que debe ser un muelle, se transforma en energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, se despeja B y eso tiene la velocidad. ¿Con qué ritmo debe producirse trabajo para elevar 1000 kilogramos por minuto de agua hasta una altura de 22 metros? Bueno, el ritmo al cual se deberá producir trabajo, estamos hablando de potencia, si el agua se descarga desde la parte superior de la tubería con una velocidad de 4 metros por segundo. Bueno, el trabajo de energía realizado al mover el agua es fuerza por distancia. Aquí la fuerza sería el peso. El peso que nos están dando del agua es 1000 kilogramos por minuto. Y bueno, eso sería la masa por la gravedad, sería el peso por la altura que tiene que recorrer, que es de 22 metros. Eso nos da 215.600 joules por minuto. Y por la potencia, que es el trabajo por unidad de tiempo, en este caso un segundo, joule por segundo, como esto está en minutos, lo dividimos entre 60 y ya nos da entonces los vatios, 3.593 o 3,6 kilovatios. Luego aquí nos decía que el agua sale de la tubería con una velocidad de 4 metros por segundo. Quiere decir que la energía cinética de salida del agua es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Nos da 133 joules. Quiere decir que toda la energía del trabajo que hay que realizar se va en elevar la masa del agua, ¿no? A ver, durante un tornado, un trozo de metal de 25 gramos choca contra un poste de madera. Con una velocidad de 120 metros por segundo y se introduce 10 centímetros en el poste. ¿Con qué velocidad tendría que moverse este objeto para bueno, aquí hay un error, para penetrar 18 centímetros dentro del poste? A ver, la masa del objeto es 25 gramos, la velocidad es 120 metros por segundo y penetra 10 centímetros, que es 0,1 metro. Bueno, tenemos la energía cinética, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, eso daría 180 joules. Podemos calcular la fuerza promedio de penetración considerando la constante, que sería delta K entre delta R, que nos da 1800 newton constante, fuerza promedio. Y luego, ¿con qué velocidad tendría que moverse este objeto para penetrar 18 centímetros? Ahora hacemos delta R 18 centímetros, pero mantenemos la fuerza de 1800 newton. Entonces el trabajo, que sería la energía cinética, sería 324, casi el doble. Y la fuerza promedio, bueno, la fuerza promedio es característica del poste de madera, o sea, se mantiene constante.
Por tanto, tenemos que la energía cinética tiene que ser 324 y de aquí despejamos B. Si un objeto que parte del reposo se desliza por un plano inclinado liso de altura h, esta altura, hallar la potencia P gastada por la gravedad en función de la posición vertical y del objeto respecto de la parte inferior del plano inclinado. O sea, ya se mide la altura desde el plano horizontal hasta el objeto. Si esto es Y, entonces de aquí a aquí es H menos Y. El diagrama de cuerpo libre. Tenemos que el objeto está descendiendo, así que hay un cambio en la energía potencial gravitatoria, que es el peso, masa por gravedad, por la altura que desciende. En este caso desciende desde H hasta Y, es decir, la altura sería H menos Y. La potencia promedio sería el trabajo entre el tiempo. Bueno, la fuerza que actúa sobre el objeto es la gravedad. Este cambio de energía potencial se transforma en energía cinética. Delta W tiene que ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la fuerza que actúa sobre el objeto es la gravedad. En este caso la componente paralela al plano, mg seno de phi, que sale de aquí. Y para la potencia instantánea necesitamos, esta sería la potencia promedio, pero para la instantánea, en función de y, necesitamos la velocidad. Entonces la velocidad la despejamos de aquí. Quedaría 2W entre m, donde W es esto. Entonces tenemos la velocidad en función de y. La potencia instantánea entonces fuerza por velocidad. Es decir, es fuerza es masa por gravedad seno de phi por esto. Y esa sería la potencia instantánea en función de y. Bueno, podríamos calcular la potencia promedio haciendo la aceleración de fuerza entre masa, g seno de phi es constante. Podemos hallar entonces, necesitamos el tiempo. Entonces primero hallamos la velocidad, sería aceleración por tiempo, partiendo desde el reposo. Tiempo sería velocidad entre a. Entonces ya nos queda el tiempo en función de y. Y tenemos que la potencia promedio sería W entre el tiempo. Entonces tenemos la potencia promedio. Si comparamos esto con 6, vemos que la potencia promedio es un medio de la potencia total. Bueno, básicamente porque la altura promedio va de h a 0, es decir, es h medio, es un medio. Y ese es el factor un medio que aparece acá. Hay otro método para calcular la potencia instantánea. Partiendo de aquí, potencia instantánea es menos dW de t, donde W es el cambio de la energía potencial. Negativa porque esta energía potencial disminuye. Entonces el menos con el menos se da más. Luego dW de t es dW de y de t. Esta sería la potencia instantánea. Lo ponemos así porque tenemos W en función de y, así que podemos hallar dW de y. Sería menos mg. Y si lo ponemos aquí nos queda que potencia instantánea es mg de y de t. Ahora hay que hallar de y de t. Y eso lo llamamos de la geometría, ¿no? Si la masa está aquí, este sería el vector posición r, que sería x, y, j. Velocidad sería dr de t, es decir, bxy, by, j, donde by es dy de t. Entonces, dy de t es directamente la componente by de la velocidad. Como tenemos la velocidad en función de y, que es a lo largo del plano, podemos hallar la componente by proyectando. Y luego la potencia sería entonces mg por esto, que coincide con 6. A ver, aquí nos dice, utilizando los componentes cartesianos de B, demostrar que la derivada con respecto a t de B punto B es esto, 2B punto de B de t, donde B es vector, o 2B de B de t en módulo.
Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero aquí lo podemos hacer usando las componentes cartesianas de B. B es Bx y By de J, B punto B, por tanto, es el módulo de B al cuadrado, que es Bx cuadrado, By al cuadrado. Podemos derivar esto con respecto a t. Sería 2Bx por dBx de t más 2By de By de t. Si agrupamos, nos da este término, y este término es evidente que es B punto de B de t. Pues se multiplican las componentes x de esto y esto, es decir, Bx punto por dBx de t. Entonces, así se demuestra esto. Y luego para esto, bueno, pueden hacer el producto B de B de t, donde B es la raíz cuadrada de Bx cuadrado más By al cuadrado. Y si lo hacen, al final llegan a este resultado. Y este resultado era B punto de B de t. Y se verifica esto, ¿ok? A ver, aquí tenemos un proyectil de 12 gramos de masa, se dispara con una velocidad de salida de 30 kilómetros por minuto. El arma tiene un ánima lisa de 750 milímetros de largo, es decir, el interior del cañón, y 9 milímetros de diámetro interno. ¿Cuál es la energía cinética o la energía del proyectil en joules? Que sería la energía cinética. Sería entonces un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad la pasan a metros por segundo y nos daría 1500 joules. Despreciando el rozamiento, hallar la presión media, fuerza por unidad de área dentro del cañón durante el disparo. Para la potencia, la presión media, necesitamos la fuerza media y luego lo dividimos entre el área. La fuerza media es delta K entre delta R. Delta K es 1500, delta R es el recorrido, que es 750 milímetros. Entonces nos da 2000 newton. Ese sería el impulso. Luego el área sería entonces pi r cuadrado. Entonces podemos hallar la presión media F promedio entre A. A ver, aquí nos dice un tren con una masa de 2 por 10 a la 5 kilogramos. Se está moviendo con una velocidad uniforme de 65 kilómetros por hora. ¿Cuál es la energía cinética en ergios y en joule? Bueno, la energía cinética medio por la masa por velocidad al cuadrado. Esto nos da en joules. Si la velocidad está en metros por segundo. Y luego de joules a ergios se multiplica por 1 por 10 a la 7. Y en kilovatio hora dividimos la energía que está en joules entre una hora en segundos. Es decir, joule por hora, pero hay que poner las horas en segundos, que son 60 minutos por 60 segundos. Entonces nos queda 9,2 kilovatios hora. A ver, este nos dice en qué espacio se detendrá un automóvil que marcha a 108 km por hora, que son 30 metros por segundo, si el conductor frena repentinamente y las ruedas se bloquean. El coeficiente de rozamiento cinético entre la rueda y la carretera es μk 0,75. Bueno, si se bloquean, está deslizándose y hay una fuerza de rozamiento. La fuerza de fricción o de rozamiento es la fuerza de frenado. La fuerza de fricción es Nμk o Mgμk. Y esa es la fuerza que actúa sobre el coche, el M por A. Así que la aceleración es μkg. Y vemos que es constante porque esto es constante y esto es constante. Bueno, al ser constante, entonces podemos hallar el tiempo que le lleva a frenarse, que va a ser la velocidad inicial de 30 metros por segundo entre la aceleración. Y eso nos da 408 segundos. Y luego calculamos la distancia recorrida usando la fórmula para aceleración constante. Y nos da 61,22 metros. O sea, es considerable que un coche a 108 km por hora necesita 60 metros para frenar.
Aquí tenemos una fuerza horizontal constante de valor F de actuar sobre un objeto de masa M que está inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Hallar la potencia instantánea P gastada por la fuerza en un instante T cualquiera. Es decir, hay que expresar la potencia instantánea en función de T. Entonces, partimos de fuerza de masa por aceleración. Aceleración es fuerza entre masa, constante. Velocidad es igual a aceleración por tiempo, pero aceleración es fuerza entre masa. Y potencia es fuerza por velocidad, o sea, fuerza por esto. Y al final nos queda F cuadrado entre M por T. Si accionando el embrague de un coche de peso 9.800 newton, este queda libre cuando se está en movimiento, cuando se está moviendo con una velocidad de 48 km por hora. En una carretera horizontal, el vehículo recorre 800 metros antes de detenerse. Suponiendo que la fuerza de rozamiento neta es independiente de la velocidad, calcular su valor medio. Fuerza de gravedad 9.800 newton, es decir que la masa es 1000 kilos. Dividen esto entre la gravedad. Luego, fuerza de fricción es la masa por gravedad, que es esto, por μk. Es constante. La fuerza de fricción es la única fuerza que actúa para frenar el vehículo. Luego, de aquí entonces, si la fuerza de fricción es la masa por la aceleración, calcular la aceleración g μk, que es constante, y calculamos el desplazamiento antes de detenerse usando la fórmula de velocidad final al cuadrado. Calculamos x. La velocidad inicial es 48 km por hora, que es 13,33 metros por segundo. Y nos dicen que tarda en detenerse 800 metros. Entonces igualamos x a 800 y despejamos μk. Y nos da este valor, que es una fuerza de rozamiento mínima, ¿eh? Debe ser una superficie muy lisa. Luego, ¿qué potencia debe suministrarse para mantener este coche en movimiento con una velocidad de 48 km por hora? Bueno, tenemos la fuerza de fricción que se opondría a la fuerza que hay que suministrarle. La fuerza de fricción es 111 newton, ¿ok? Porque es esta masa, sale de aquí masa por μk que calculamos, nos da 111 newton. Esta sería la fuerza que actúa sobre el coche. La velocidad sería... La velocidad es 13,33 metros. La distancia recorrida en un segundo es 13,33 metros. Esto no va aquí. Y la energía por segundo es la fuerza de fricción por la distancia que recorre en un segundo, que sería 111 newton por 13,33 metros. Te daría 1481 joules por segundo o 1481 vatios. Esto sería energía por segundo de una vez. Así que la potencia es 1481 vatios, que llevados a HP, a caballo de fuerza, son 2 HP. Aquí nos dice un tren con una masa de 2 por 10 a la 5 kilogramos. Se está moviendo con una... A ver, Ah, no, este ya lo hicimos. A ver, aquí nos dicen la parte superior de un plano inclinado está a 1 metro más alta que su parte inferior. Si un cuerpo de 100 gramos que desciende deslizándose por él adquiere una velocidad de 180 metros por minuto, ¿cuánto trabajo se ha realizado contra el rozamiento? Bueno, aquí tenemos la fuerza de fricción que va en dirección contraria al movimiento, el peso que actúa sobre el vehículo. La fuerza de fricción es N μk, N es mg, es la
la componente del peso en la dirección del movimiento, mg seno de phi, y el vehículo se mueve hacia abajo, así que fuerza de fricción menos masa menos la fuerza de gravedad es igual a menos ma, porque aquí la fuerza de fricción positiva hacia arriba y la aceleración es hacia abajo, así que esto va negativo. Esto es la dirección paralela al plano. Y de aquí de 2 podemos despejar A. Luego de la geometría sabemos la distancia que va a recorrer. Si esto tiene 1 metro, r es 1 entre seno de phi. Y si la velocidad que adquiere al recorrer toda esta distancia es 180 metros por minuto, que son 3 metros por segundo. Y de aquí podemos hallar μk, porque la velocidad final al cuadrado sería la inicial al cuadrado, que sería 0 porque parte del reposo, más 2 veces a por r. Tenemos a, tenemos r, pero a queda en función de μk y tenemos la velocidad, así que de aquí podemos despejar μk y nos da 0,54. ¿Y cuánto trabajo se ha realizado contra el rozamiento? Bueno, contra el rozamiento sería el trabajo hecho por la fuerza de fricción, sería la fuerza de fricción por el desplazamiento. Es decir, mg seno de phi μk por delta r. Y al final queda mg μk y nos da 0,53 joules. Aquí nos dice volver a escribir la ecuación del teorema de trabajo de energía cinética cuando se aplica un cuerpo bajo la influencia de la gravedad, de modo que el subíndice 1 aparezca únicamente en el primer miembro y el subíndice 2 en el segundo. A ver, el teorema de trabajo de energía dice que el cambio en la energía cinética es el cambio, en este caso, en la energía potencial gravitatoria, ¿no? ¿Y cómo se interpreta la magnitud E de la energía total en el caso de un cuerpo que cae? Bueno, el cuerpo que está cayendo tiene una energía mecánica total que es la energía cinética más la potencial. La potencial es mg por la altura a la cual está. Bueno, se implementa aquí entonces en la posición 2, y2 tiene la velocidad v2 y en la posición y1 la velocidad v1. Y la energía se conserva, así que esto tiene que ser igual a esto. Donde es la energía total igual a la energía cinética más la energía potencial dada por la altura y a la cual se encuentra. Y aquí nos dicen escribir el teorema de trabajo de energía cuando se aplica una masa m sujeta a un muelle de constante de fuerza restauradora K que descansa sobre una mesa horizontal. Bueno, la fuerza restauradora va a ser K menos K por la elongación X menos X0. Sería la fuerza restauradora del muelle. Perdón, esto va aquí. Entonces, si la masa tiene una velocidad v, cuando el muelle se ha comprimido a una distancia x menos x0, inicialmente él estaba a x0 relajado, luego impacta la masa que está moviéndose todavía a una velocidad v, y esto se comprime a x, entonces la distancia comprimida es x menos x0, y la energía mecánica total es igual a la cinética más la energía almacenada en el muelle. Es decir, la cinética más la energía almacenada en el muelle, que es un medio de K, x menos x0 al cuadrado. Y como esto es una mesa horizontal sin fricción, se tiene que conservar, así que cuando está en una posición x2, la velocidad es v2 y tiene que ser igual a la energía mecánica total a cuando la posición es x1 y la velocidad v1. Y estos son ejercicios simples que dan una idea de problemas prácticos, desde qué altura tendría que caer un automóvil para ganar la energía cinética equivalente a la que hubiese tenido corriendo a 97 km por hora.
Bueno, aquí simplemente si la energía cinética tiene que ser igual a la potencial, podemos despejar la altura y nos daría 37 metros. Bueno, eso da una idea de la energía que tiene un vehículo, un automóvil viajando a 97 kilómetros por hora. Si se estrella contra una pared sería como si hubiera caído desde una altura de casi 40 metros. Por eso que cualquier choque a esta velocidad es casi mortal, ¿no? O mortal. Igual aquí nos dicen si un cohete Saturno 5 de 2,9 por 10 a las 5 kilogramos que porta una cápsula Apolos debe alcanzar una velocidad de escape de 11,2 kilómetros por segundo en la cercanía de la superficie de la Tierra. ¿Cuánta energía debe contener el combustible? Bueno, nos dicen que en la cercanía de la superficie de la Tierra para mantener la gravedad constante, ¿no? La energía cinética, una vez que alcanza 11,2 kilómetros por segundo, es un medio de la masa velocidad al cuadrado y nos da este valor. ¿Y cuánta energía debe contener el combustible? Debe ser K. Mínimo K. Y el combustible está incluido en el peso del cohete Saturno 5. Como ven, es un monto considerable. Bueno, entonces seguimos en el próximo vídeo.